bueno, de lo más importante que es cómo ser sanos. Pero antes de eso, yo quiero que si tienen la oportunidad de leer el Salmo 107, si vamos a ver algunos versículos de esta escritura. Sí, ahí la palabra de Dios nos describe acerca de cuál es la condición de aquellos que necesitamos, ¿verdad? Ser sanados en nuestra alma. ¿Sí? Entonces, si tienen la oportunidad de leerlo conmigo en el Salmo 107, versículo 4, fíjese lo que dice ahí la escritura. Ahí está hablando acerca del pueblo de Dios que vagó por el desierto durante 40 años, ¿sí? Y aunque lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, yo quiero nuevamente puntualizar eso, mis hermanos. Una de las causas principales por las cuales el pueblo de Israel no logró, ¿verdad? La primera generación no logró tomar la tierra de promesa fue por causa de que no fueron renovados en su mente, de que no fueron renovados en sus corazones. Y precisamente la falta de esa renovación, ¿sí? Que tiene que ver con la incredulidad, con el estar oponiéndonos a las indicaciones, ¿verdad? Que en ese momento Moisés estaba dando de parte de Dios, el resistir a la palabra, el desobedecer a la palabra. Todo eso, mis hermanos, el no sacar, ¿verdad? Lo que había dentro de sí, impide que nosotros podamos tomar esa tierra de promesa. Entonces, desgraciadamente, esa generación no pudo tomar, ¿verdad? Lo que Dios les había entregado ya, que había sido una promesa gloriosa, era algo que el Señor iba a hacer, mis hermanos. Desgraciadamente, no fueron esa generación quien pudo vivir en carne propia, ¿verdad? El cumplimiento de la palabra. Entonces, Dios tuvo que esperar 40 años para que una nueva generación, ¿sí? Pudiera ser parte de, de, aquella, de aquella tierra que fluía leche y miel, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que tenemos que renovarnos, amén, para poder tomar lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para nosotros no tiene que ver con cosas de este mundo, de esta carne. Evidentemente se manifiestan, ¿verdad? Se hacen manifiestas aquí. Sí, dice la escritura que el eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación. El poder de Dios, la deidad de Dios se hace visible a través de la creación. Y así muchas obras que Dios hace en nosotros, mis hermanos, obras que inician desde nuestro interior, luego se hacen visibles en lo natural. Amén. Entonces es la manera de trabajar de Dios, desde nuestro interior, del interior hacia el exterior. Amén. Que eso es dar fruto. ¿Sí? Entonces vamos a leer por aquí en el Salmo 107 lo que nos dice la escritura. Sí, ahí en el versículo 4 dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. ¿Sí? Dice, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Aquí la escritura nos está hablando muy claramente. Israel era principalmente la situación terrible que había en su alma. Dice que anduvieron perdidos en el desierto por la soledad del camino. Dice, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía.
La condición del alma del pueblo de Israel era una condición terrible, ¿sí? En un desconcierto, en una soledad, ¿sí? En una angustia, en aflicciones. Y a veces así nos encontramos nosotros, mis hermanos. Y esa condición, lo había mencionado la semana pasada, lo que una de las principales cosas que va o daños, sí, o consecuencias que va a traer las heridas de nuestra alma, es que no vamos a encontrar, ¿sí?, ciudad habitable, ¿sí? Ahí se está refiriendo al lugar que Dios tenía prometido para el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ese tipo de condición nos va a impedir tomar las promesas de Dios. Pero fíjese lo que dice aquí. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos? Tenemos que clamar al Señor. Pero lo más maravilloso es que el Señor los libró de sus aflicciones, ¿sí? Dios atiende a un alma afligida, en angustia, en dolor, en desesperanza, extraviada. Sí, es tremendo la obra tan preciosa que hace el Señor. Fíjese lo que dice ahí: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando nosotros logramos ir avanzando en nuestros procesos de sanidad, mis hermanos, vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Decía la semana pasada en Efesios 3, dice en el 3:17, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿sí? En la medida que el Señor Jesús va tomando áreas de nuestro corazón, ¿sí? En esa parte, en el versículo 19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo, ¿sí? De Dios. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que nosotros vamos entregando, Dios va obrando, Dios va sanando. Principalmente todo esto comienza en la medida que yo le voy entregando a Dios, que le estoy dando la oportunidad a Dios, ¿sí? Ahorita vamos a ver ese punto. Bueno, yo voy, Dios va llenando de su plenitud, ¿sí? Y nosotros podemos, desgraciadamente, también les mencionaba la semana pasada acerca del paralítico de Bethesda. Y él, mis hermanos, él estaba en una condición, en esa condición, en Bethesda, que significa casa de gracia o de misericordia, o lugar de sanidad. Bueno, él estuvo en ese lugar 38 años. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estar en el camino o estar en el lugar, pero no recibir, ¿sí? No recibir lo que aquel lugar me puede otorgar. En el caso del paralítico, un ángel, ¿verdad? Que es el que significa mensajero. Bueno, sacudía las aguas, movía las aguas, y esa era la oportunidad para aquellos enfermos de cualquier tipo de situación, bueno, pudieran alcanzar esa sanidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que aunque estemos, podemos no estar o no estar recibiendo por causa de que no va tomando Cristo o no va habitando Cristo cada área. ¿Sí me explico? Cada área, cada situación de nuestra vida, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo sucede esto. Entonces dice ahí, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Nosotros a veces no podemos ver las maravillas de Dios, ¿sí? Hay un salmo, me parece, que dice, bendice alma mía a Jehová, ¿sí? Está hablando del alma, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el que sacia, ay, no recuerdo bien, de bien tu boca, creo que dice eso, de modo de que te rejuvenezcas como las águilas. Me parece, no sé si estoy mezclando los salmos, pero dice, bendice alma mía al Señor, ¿sí? Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Que un alma herida no puede ver los beneficios de Dios, ¿sí? Se nos nubla la vista
y no nos permite ver, ¿sí? No sé si a usted le pasa, espero que no, ¿verdad? O llegar a usted a conocer alguna, alguna persona que, que es una persona muy bendecida, su familia, a lo mejor bendiciones de, financieras, una iglesia, y puede decir uno, esa persona lo tiene todo para ser feliz. Y sabe que es gente que está en una amargura tremenda. Y esa amargura no le permite ver todo lo que tiene por delante. ¿Sí? Hay una otra parte de la escritura que dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y sabe que es alabar, es, es proclamar, ¿sí? Es hablar de las obras que Dios hace. Si nosotros no podemos hablar de las obras que Dios hace, es porque no las vivimos o no las experimentamos, ¿sí? Por eso dice, creí, por tanto hablé. O sea, no es algo que yo vivo, que yo creo, que yo experimento. Entonces no es algo que yo pueda proclamar. Y a lo mejor de mi boca sale queja. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué las cosas no son como yo quisiera? ¿Por qué no se hace como yo digo? ¿Por qué las cosas no pasan así? Y porque tenemos estructurada nuestra mente a cómo Dios tiene que trabajar, cómo Dios tiene que obrar. Amén. Entonces, la sanidad interior es importante, es extremadamente importante. Amén. Es extremadamente importante. Y la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver cuáles son las partes del alma y todo esto nos va a ayudar a comprender. Si ahorita estamos viendo así como que a modo general, ¿sí? Lo que es la sanidad interior. Entonces, fíjese lo que dice el siguiente versículo en el 9. Dice, porque Él sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Punto 1 en ese versículo. Nosotros tenemos que declararnos ante Dios necesitados, ¿sí? Y hambrientos de Dios. A veces nosotros, mis hermanos, estamos en la condición en la que estamos, pero no nos hemos dado cuenta o no se lo queremos entregar al Señor por diferentes razones. Antes de ese punto, quiero que mencionarles, les decía, cómo ser sanos, ¿sí? Cómo ser sanos. A ver, déjenme me acomodo aquí porque ando de más equipada de material, ¿verdad? Que Dios me ayude, ¿sí? Bueno, fíjese. ¿Cuál es el proceso que yo tengo que vivir para ser sanado? Número 1, reconocer que yo tengo un problema, ¿sí? Y reconocerlo ante Dios, ¿sí? A veces nosotros estamos abrazados a nuestras heridas, estamos abrazados a nuestra condición y estamos tan habituados, mis hermanos, que Dios no puede hacer nada, porque sabe que Dios nunca va a violentarnos en nuestra voluntad, ¿sí? Es algo glorioso y está dentro de la justicia de Dios. Él es un Dios justo y Él no violenta, Él no obliga. Dios trabaja en colaboración con nosotros, con nuestra voluntad. Por eso le decía, a medida que nosotros le entreguemos áreas al Señor, va a ser en la medida que nosotros vayamos siendo sanados. Ahorita se oye sencillo, pero cuando Dios empieza a hablarnos y a decirnos, tienes que entregar esto, y tienes que hacer esto, y tienes que luchar contra esto, ahí se torna difícil, ¿sí? Pero no hay nada más difícil que vivir en esclavitud, que vivir en prisiones, mis hermanos, que vivir en ataduras. Por eso yo le digo y le pido que sea muy valiente. Así como le decía el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir eso? Esfuérzate, ¿sí? Vas a tener que tener resistencia. Y vas a tener que ser valiente y enfrentar
la sanidad interior requiere de mucho valor y de mucho esfuerzo, ¿sí? Pero los resultados son maravillosos, mis hermanos, gloriosos. Sí, ahorita le decía en Efesios, para vivir en esa plenitud, en la plenitud de Dios, eso es lo que Dios quiere. Recuerde, el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, ese es su propósito. Entonces, tenemos que reconocer que estamos en un problema. Eso suena muy sencillo, pero a veces cuando tenemos problemas de soberbia, mis hermanos, no lo queremos reconocer ante Dios. A veces hay situaciones en las que estamos velados y tenemos que ir a la presencia de Dios y decir, Señor, como dice el Salmo 139, escudriña mi corazón, ve si hay en mí caminos de perversidad, guíame por un camino eterno, Señor, háblame, Señor, dime, pasa tu lámpara, Señor, una lupa y escudriñame en qué estoy mal, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo mal? No en un sentido de frustración y miedo, no. Simplemente en un sentido de humildad, lo que decíamos ahorita, Él sacia al alma hambrienta, al menesteroso, ir en esa necesidad, Señor, así como en esa amistad, en ese lazo de amor que tenemos con el Padre, Señor, escudriñame, ¿qué hay mal en mí, Señor? Hay cosas que son muy evidentes a nuestros ojos y otras no. Bueno, aquello que es evidente, vamos a empezar con ello, amén, a decirle, Señor, sufro de temores. Señor, soy una persona envidiosa. Soy una persona rencorosa. Señor, soy una persona celosa. Tengo falta de perdón en mi corazón. Señor, no puedo perdonar, no soporto, ¿verdad? Aquella persona, sí, porque me hizo, porque no me hizo, no sé, cosas que pueden haber en nuestra mente. Señor, quítame esto, obra en mí, Señor, obra en mi corazón. ¿Qué es lo que está pasando conmigo, Señor? Esto se contrapone a tu Espíritu Santo, esto va en contra de tu palabra. Yo no quiero pecar contra ti. Dice tu palabra que el que aborrece a su hermano es homicida. Señor, yo no quiero ser un homicida. Si yo explico, empezar a hablar con el Señor, a tener esa comunión y podemos tener esa confianza con Él, porque el Señor nos conoce, mis hermanos. A veces bueno, en mi caso, a veces le digo, Señor, me da mucha vergüenza decirte esto, pero de todos modos sé que tú me conoces y sabes perfectamente cómo soy. Y sabes que, Señor, tengo esto, no me gusta, yo sé que está mal. Tu espíritu me dice aquí que esto no debe de estar. Escudriñame, arráncalo, quítalo, Señor. Obra y haz lo que tengas que hacer, Señor. ¿Sí? Lo que se tenga que hacer, hazlo, Señor. Soy materia dispuesta, ¿sí? Y a veces tenemos que hacer eso, Señor. Y sabe que como el Señor es tan hermoso y nos conoce tan perfecto y nos ama. Usted recuerde siempre, el Señor le ama. Independientemente de cuál sea nuestra condición, Él nos ama. Obviamente al Señor no le gusta que estemos en tal o cual situación o cuáles son a veces nuestras actitudes. Al Señor a veces no le gusta que estemos en pecado, pero no nos deja de amar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Venir ir a Él, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Así es el Señor, es maravilloso. Yo puedo tener esa confianza, Él es mi Padre, amén. Entonces yo tengo que reconocer que estoy en un problema. Si yo no puedo ser sanado, mi hermano, usted no puede ser sano si no reconozco delante de Dios que yo estoy mal en algo, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo. Y tenemos que ir al Señor y a veces sentimos, es que ya no hay esperanza, es que esto es imposible vencer, esto no va a cambiar, o he luchado, pero sabe que a veces nosotros luchamos en nuestras fuerzas. Y evidentemente yo tengo que esforzarme, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia. Usted y yo no tenemos que hacerlo solos, mis hermanos. Yo debo esforzarme en la gracia. Recuerde, tenemos la gracia de Dios a nuestro favor. Debemos de echar mano de la gracia y esforzarme en ella. A pesar de que caemos
y recaemos, ¿sí? Bueno, Señor, nos levantamos y seguimos adelante, Padre. Me levanto en tu nombre, Señor, y yo sé por la fe, tú me perdonas, tú me limpias, tú me ayudas, tú me esfuerzas, Señor, y seguimos adelante. Amén. Entonces yo tengo que reconocer un problema. Yo no debo de perder la esperanza de cambio, ¿sí? Cualquier situación, mi hermano, aunque usted diga esto, toda mi vida he batallado. Bueno, usted debe de saber que es posible ese cambio en usted. Mi hermano, ahorita estoy recordando algo que quería mencionarle. Esto que estamos hablando, siempre tómelo para sí, porque a veces nos pasa, y me incluyo, que estamos escuchando y, es que por eso tal persona es así, es que por eso mi esposo, mi hija, mi hijo, mi mujer, ¿sí? O aquella hermana de la iglesia, aquel hermano, ¿verdad? No, es así porque ha de tener esto, o ha de tener resentimiento, ha de estar amargado, no ha perdonado. No, recuerda, hay que nosotros, ¿sí? Esto es algo entre Dios y yo, ¿sí? Esto es algo entre Dios y yo, algo que Dios y yo tenemos que tratar, ¿ok? Entonces, usted no pierda la esperanza de cambio. Si usted crea con todo su corazón y cuando se le presente la oportunidad, sí, que Dios le esté hablando, usted siempre diga, esta es mi oportunidad para ser libre. Sí, yo lo tengo que hacer. Cuando David enfrentó a Goliat, mis hermanos, era imposible, mi hermano. Goliat era un hombre de guerra, sí, y no era un hombre de guerra cualquiera. Era un gigante, era preparado, sí. Yo creo que desde toda su vida él fue instruido para la guerra. Y ¿sabe qué? Llegó un jovencito sin yo creo que la complexión, ¿verdad? De un Goliat. Yo no me imagino a David así, con ese cuerpo, ¿verdad? De guerrero. No me lo imagino así, no lo sé. Porque dice que era de hermosa apariencia y no sé, algunas descripciones que da la Biblia acerca de la apariencia de David. Aunque lo hubiera sido, no se comparaba a un Goliat. Pero sabe una cosa, cuando Dios le pone enfrente a su gigante, usted ya está ungido para vencerlo. David venció a Goliat no pudo usar la armadura de Saúl, no pudo usar las armas de Saúl. Él tenía solamente 5 piedras, sí que eso tiene un significado. Pero era imposible derrotar a un gigante de una pedrada. Pero ¿sabe por qué fue que David venció a Goliat? Porque era el momento preciso para enfrentar a su gigante. Él estaba ungido. Sí, cuando Dios le presenta las oportunidades, mi hermano, usted debe de confiar que usted ya tiene la unción, el respaldo de Dios, las 5 piedras, ¿sí? Para que usted lo pueda derrotar. Y Dios va a direccionar esa piedra, mi hermano. Usted nunca se sienta solo en ninguno de los procesos que usted puede estar viviendo. Usted está ungido para enfrentar a su gigante. Amén. Si no, Dios no se lo estaría poniendo enfrente. Entonces, jamás pierda la esperanza de cambio, ¿sí? Nunca. Usted y yo tenemos la oportunidad de ser libres y de vivir una vida plena en Cristo. Amén. Entonces, otra cosa que quiero mencionarle. Mi hermano, nunca sienta lástima de usted, a pesar de cuál sea su condición. Yo sé y no menosprecio de ninguna manera. Déjenme ver mi celular porque no quiero ver la hora. Nunca, mi hermano, sienta lástima propia, ¿sí? Jamás. La lástima son pensamientos, es un arma del enemigo. Usted y yo, mi hermano, no somos pobrecitos. Nosotros fuimos llamados para vencer. Amén. Usted y yo fuimos llamados para hacer la guerra. Entonces, nunca se sienta pequeño ante las circunstancias, porque Dios está con usted y Él lo va a llevar, ¿sí? Va a direccionar su tiro, ¿sí?
nunca sienta lástima. Lo que nosotros tenemos que hacer para ser sanados, número 1, reconocer nuestras heridas. 2, no sentir lástima propia, a pesar de que nosotros hayamos pasado por situaciones terribles, a pesar de que hayamos hecho cosas terribles y a veces la culpa, el sentimiento de culpa, de condenación empieza a atacar y a sentir, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera dicho esto, si yo no hubiera estado, si yo hubiera estado, si yo hubiera dicho, si yo hubiera tomado tal decisión, si no la hubiera tomado. Y empezamos a tratar y como Job a maldecir el día que nacimos, el día que estuvimos, el día que lo hicimos, el día que pasó. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros tenemos que quitarnos ese tipo de pensamientos. Usted y yo no tenemos que tener lástima. Sí, Dios nunca se va a mover por lástima. Dios se mueve por amor. Dios se mueve por misericordia, pero Dios nunca va a sentir lástima de usted ni de nadie. ¿Sí? Dios no es un Dios lastimero. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que nos fortalece, que como dice el Salmo 18, adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra, pero Él no se mueve por lástima. No sienta lástima por usted, ¿sí? No diga, pobre de mí, si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera dicho, Señor, perdóname, y vuelve a pedir perdón miles de veces, ¿sí? Y no, mi hermano. Entonces, vamos a cambiar nuestra forma de pensar, es asumir nuestra responsabilidad. Ok, Señor, yo estuve, yo hice, yo tomé decisiones equivocadas, esto me pasó, no se pudo evitar, solo tú sabes por qué, Señor, pero ya sucedió, ya pasó, ya estuve, etcétera, ¿sí? Ahora, tengo que asumir mi responsabilidad, ¿sí? Ahora, ya estoy en esta situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, ¿qué provecho vas a sacar? Porque tú eres un Dios que nunca pierde, ¿sí? Entonces, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender? Sí, dice el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿sí? En mi gemir todo el día. ¿Por qué David? Esto lo habla David por causa de su pecado con Betsabé. ¿Por qué David se esperó un año hasta que fue confrontado por el profeta? Pero dice, mientras callé, ¿por qué David cayó un año? Qué tremendo, ¿verdad? O sea, David, que conocía a Dios, bueno, nosotros también, ¿verdad? Conocemos al Señor o deseamos conocerlo. Bueno, lo único que va a pasar es que me voy a consumir por dentro, ¿sí? Envejecerme por dentro, a consumirme, a secarme por dentro. Porque es que esto y es que el otro, ¿por qué? No, mi hermano, ¿sabe qué? Bueno, así soy yo, ¿verdad? Yo le digo, Señor, ¿sabes que yo estoy mal en esto? Señor, de esto tú tienes que sacar ventaja porque tú eres Dios victorioso y tú dices de nosotros que somos más que vencedores. Y llega el momento, mi hermano, en que uno da gracias a Dios. Debemos de llegar a ese punto de darle gracias a Dios, ¿verdad? No por lo que vivimos o lo que nos hicieron o en lo que nosotros pudimos haber caído, pero podemos llegar al punto de darle gracias a Dios por la enseñanza, porque gracias a ello Dios nos va a llevar a un conocimiento mayor acerca de Él, de su carácter, ¿sí? Y nos va a enseñar a ser gente muy dependiente de Dios, ¿sí? Hay un salmo, o no sé si es un salmo, un proverbio que dice, bueno me es haber sido humillado, creo que es en un salmo, para aprender tus mandamientos, ¿sí? A veces decimos, pero ¿por qué? Bueno, vamos a llegar al punto, mis hermanos, de decir, bueno me es que esto me haya pasado, bueno me es que la vida me haya tratado así, ¿verdad? Obviamente yo respeto y de ninguna manera se menosprecian nuestros sufrimientos, ¿sí? Y el propósito es que nosotros seamos restaurados para que nuestras próximas generaciones no vayan a padecer lo mismo que nosotros, ¿sí? No es aquello de, bueno, que sufra como yo para que aprenda, no. Yo ya llevo un camino recorrido para que mis próximas generaciones no padezcan lo mismo que yo, ¿verdad? Sean hijos
o hijos espirituales. Entonces, yo tengo que asumir mis responsabilidades y no poner como excusa mis malas experiencias, ¿sí? A veces estamos, le decía, abrazados a aquello. Y hay gente que así tal cual, mi hermano, pone como excusa esto, ¿sí? Es que si tú no me hubieras hecho esto, yo no sería así. Si tú fueras diferente, si no me hubiera pasado esto, o es que yo ya traigo esto, ¿sí? O hasta es una iniquidad, así como si tuviera su herida favorita, ¿verdad? O su atadura, mi atadura favorita, ¿verdad? Porque como yo tengo esto, pues yo soy así. No, mi hermano, eso lo tenemos que desechar de nuestra vida, tenemos que cambiarnos el chip, ¿sí? Y decir, yo no soy pobrecito, yo nací para vencer, yo nací para conquistar, yo nací para poseer la tierra. Amén. Qué diferente, ¿verdad? A decir, Señor, es que si no me hubiera pasado, ¿sabe qué nos pasó? Y tenemos que tomar la enseñanza, recibir el consuelo, la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios, la sanidad de Dios y seguir adelante, mis hermanos. Amén. Esto es posible, es 100% posible, mi hermano. Amén. Porque lo dice la palabra de Dios. Entonces yo tengo que reconocerlo y tengo que confesarlo, ¿sí? Tengo que confesarlo delante del Señor. Yo tengo que decir, Señor, ¿sabes qué? Esto está mal en mí, yo estoy herida de esto. Hay un versículo en Juan 3:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo tengo que abrir mi corazón delante de Dios y conocer la verdad, reconocerla y exponerla delante de Dios. ¿Y cuál es mi condición? Amén. Y para que yo pueda ser libre, si yo reprimo todo eso, mi hermano, es más, no es posible que usted sea sano. Necesitamos exponerlo. Por eso en la confesión hay un poder que yo no puedo entender, pero hay poder en la confesión. Y la palabra de Dios nos habla tanto acerca de la confesión, ¿sí? Simplemente para la salvación, pero salvación significa liberación también. Dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo tengo que confesar, yo tengo que hablar mis errores, mis heridas, mi condición, para poder ser liberado. Amén. El Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Sí, le decía ahorita ¿cómo se llama? Este texto dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque día y de noche se agravó contra mí tu mano. O sea, mi situación mientras está reprimida va a ir de mal en peor. Eso que escuchamos en el mundo, que el tiempo lo cura todo, eso no es verdad. Entre más pasa el tiempo, eso se va enraizando en nosotros. Entonces, entre más pasa el tiempo, se torna más complicado, mi hermano. Por eso dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, o sea, hay algo en mí, bueno, no voy a esperar a que termine el día, lo tengo que exponer, ¿sí? Me tengo que deshacer, lo tengo que sacar. Amén. Porque se va grabando, ¿sí? Se va envejeciendo mis huesos, me voy envejeciendo, me voy secando por dentro, ¿sí? Dice, mi pecado, bueno, antes de eso dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sí, entonces tenemos que abrirnos delante de Dios. El Dios no nos va a juzgar, Dios es nuestro Padre y Él nos ama. Tenemos que creerlo, tenemos que creerlo y declararlo. Amén.
Entre más cedamos delante de Dios, más rápida será nuestra restauración. ¿Sí? Esto es clave. ¿Sí? Usted, entre más yo y usted, ¿verdad? Cedamos, entreguemos al Señor, bueno, más rápido va a ser nuestra restauración. Por eso, ¿qué es lo que pasó con el paralítico? Bueno, él tenía 38 años. 38, qué tremendo. No puede ser posible que una persona tenga 38 años en la misma condición mientras está en un Bethesda, ¿verdad? Mientras está y tiene un acceso a las aguas, sí que es la palabra. Bueno, esto sucede, mi hermano, y es triste. ¿Por qué? Porque no le estamos cediendo a Dios, ¿sí? No le estamos entregando la autoridad en nuestras vidas, el control para que Él empiece a escudriñar y arrancar y hacer lo que tenga que hacer en nosotros. Fíjese lo que dice aquí, dice, el hacer esto provocará que la herida se convierta en raíz, o sea, entre más lo oculte, ¿sí? Y afecte en nuestras actitudes y en nuestra forma de pensar. Recuerde lo que me parece que lo ha mencionado, pero la próxima semana vamos a hablar más a fondo acerca de las fortalezas. Pero entre más se enraiza, ¿sí? La herida, bueno, eso va a ir afectando más mi forma de pensar y por lo tanto mi forma de actuar, mis decisiones, mis actitudes, mi carácter, si va tomando lugar, porque yo tengo que abrirme, porque mi hermano, Satanás trabaja en lo oculto. Entonces, cuando nosotros no exhibimos delante de Dios, no le entregamos a Dios, le estamos dando oportunidad al diablo. No sé si recuerda, la semana pasada le mencioné el texto de que dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? En el siguiente versículo habla que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y se está refiriendo por causa de que no se le entrega al Señor, por causa de que tenemos ansiedades, tenemos situaciones en nuestra alma. Sí, entonces eso se convierte en una brecha por donde el enemigo puede entrar, ¿sí? Entonces tenemos que tomarlo en serio, ¿verdad? Ocuparnos de esto y saber que vamos en ese proceso de restauración tomados de la mano del Señor. Bueno, otro punto, mi hermano. Tenemos que perdonar a las personas que nos dañaron. Aquí empieza a ponerse un poco difícil el camino, porque perdonar, mi hermano, es un símbolo de humildad, y a veces uno no entiende, ¿verdad?, dentro de nosotros, cómo yo no puedo perdonar si Dios me perdonó a mí, como Él siendo santo y perfecto, pero a veces así somos, ¿sí? Entonces, aquí les traje algunos versículos. Fíjese lo que dice en el Salmo 69:5, dice, tú conoces mi insensatez y mis pecados no son ocultos, ¿sí? Y aquí en el Proverbio 28 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia, ¿sí? Entonces, entregar todo esto, hablar, Señor, sabes que no puedo perdonar, perdóname, ¿sí? Porque es un pecado, ¿sí? Perdóname, Señor. Aquí en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, de la misma forma en que hemos sido perdonados, nosotros tenemos que perdonar. Yo batallo mucho con la paciencia. No soy una persona muy paciente. Entonces le platicaba a mi hermana que una situación me desesperó. Raro, ¿verdad? Bueno, es sarcasmo. Entonces, y le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí, carpetazo y bla, bla, bla. Esta situación ya. Y le digo, pero ¿sabes qué? Sentí que Dios me habló y me dijo, tú tienes que ser paciente
porque yo he sido muy paciente contigo. Y yo, ay Señor, y el Señor me habló, y sabe que a veces uno no quiere ser paciente y se olvida de que Dios ha sido paciente con nosotros. A veces nosotros no queremos perdonar, pero nos olvidamos que el Señor ya nos perdonó y nos perdonó mucho. A veces estamos como aquella historia de la Escritura, donde aquel siervo se le perdonó una enorme deuda que no la pagaba ni con toda su vida, ¿verdad? En esclavitud con aquel señor, sino que él tuvo misericordia y lo perdonó, pero él le cobró a aquel que le debía una cantidad mucho menor. Entonces, sucede que se entera el Señor y se enoja con aquel siervo y le dice: siervo malo, tú debiste perdonar así como yo te perdoné a ti. Y esa persona, dice la Escritura, que lo mandó el Señor a echarlo a la cárcel y fue torturado, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando nosotros no perdonamos. Nosotros mismos somos torturados. Una vez escuché que la falta de perdón es como un frasco de veneno, ¿verdad? Que tenemos para aquella persona a quien no podemos perdonar, ¿sí? Y deseamos que se tome ese veneno, pero sabe que ese veneno no lo tomamos nosotros, esperando que le haga efecto a aquella otra persona. Esa es la falta de perdón. Nosotros somos los dañados, ¿sí? Entonces tenemos que otorgar el perdón, así como Cristo. Ahorita les leía, ¿verdad? Mis pecados no te son ocultos, Señor. Si yo los confieso y me aparto, alcanzo misericordia. Bueno, yo tengo que otorgar esa misericordia. Se habla muy fácil, ¿eh? Y suena muy fácil. No lo es, mi hermano, pero tenemos que hacerlo, porque eso me va a liberar, ¿sí? El perdón nos libera. ¿Qué pasa cuando usted es perdonado? Cuando usted se siente perdonado. Cuando usted salda una cuenta, ay, se siente libre. Bueno, cuando usted perdona, es lo mismo, ¿sí? Usted es liberado. Amén. Usted es desatado por aquello que trae cargando. Entonces, dice aquí en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Hay las ofensas, o hay ofensas que están condicionadas, ¿sí? No, el perdón de Dios está condicionado a que yo perdone, ¿sí? Literalmente está diciendo: si tú no perdonas, yo no te perdono. Fíjese, es importante otorgar el perdón, regalarlo así como Dios nos lo regala. Ahí en Colosenses 3:13. Fíjese lo que dice aquí: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Soportar es sostener, ¿sí? Sostenernos unos a otros y perdonándonos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a haber ofensas, que va a haber o hubo situaciones tremendas que yo tengo que perdonar o soltar. Dice: si alguno, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo es que nos perdonó el Señor? Nos perdonó y nos liberó cuando no lo merecíamos. Así lo tenemos que hacer. Hay quienes no lo merecen, ¿sí? Hay quienes se esfuerzan para recibir el perdón, gloria a Dios, pero no siempre va a pasar eso. A veces yo tengo que otorgar el perdón, aunque aquella persona ni siquiera me lo esté pidiendo. Recuerde, yo lo tengo que hacer por obediencia, lo tengo que hacer para que mi alma pueda ser restaurada. Es un requisito indispensable para la sanidad interior. Amén. Otro punto que pudiera también ser sencillo, pero a veces no lo es: el recibir el perdón de Dios y el recibir el amor de Dios.
en mi caso personal, yo no podía creer tal cual que Dios me amara. Mis hermanos, el asunto o el problema está en que en nosotros hay vacíos, hay situaciones o hay necesidades que probablemente desde la infancia no fueron suplidas. El amor, el perdón, el respeto, la protección, la seguridad, el elogio, el sentirnos cobijados, ¿sí? Muchas de estas cosas, algunas, no sé, pudimos haber vivido. Entonces, cuando el Señor nos dice, te amo, nosotros podemos sentir que es un amor, ¿cómo le pudiera decir? Como generalizado, ¿no? El poder decir, bueno, pues Dios ama a todo el mundo, ¿no? Pues estoy dentro del paquete. Y no sentimos una relación impersonal, no sé si sea la palabra correcta, entre Dios y yo, ¿sí? Una relación no cercana, sino algo ajena, ¿sí? Y no, nuestro Dios nos conoce. Dice la Escritura que aún nuestros cabellos, ¿sí? Así como Dios conoce a las estrellas por nombre, o sea, está en algo tan grande y tan sublime y tiene en cuenta esas cosas, y a veces nos es más fácil entender a un Dios así. No, pues Dios es grande y conoce los nombres de las estrellas y sigue creando galaxias y es poderoso y es glorioso y es justo y es majestuoso. Bueno, ese Dios es mi papá. Amén. Y yo puedo tener una comunión tan cercana. Y eso es lo que a usted y a mí nos va a ayudar para ser sanos. El saber que Dios está cercano, mi hermano. Dice aquí el Salmo 34, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabe cómo dice otra versión? Dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Qué hermoso, qué precioso es el Señor. Tenemos un Dios tan amoroso que no debemos, mi hermano, sentir a un Dios ajeno a nosotros, a nuestra vida, a nuestras heridas. A veces sentimos, es que Dios está en todo. Y no podemos creer que Dios esté atento a lo que pasa dentro de mí. A veces creemos que Dios está al pendiente de que funcionen las naciones, que funcionen los cielos, que la tierra gire de la forma correcta. Bueno, yo a veces era mi forma de razonar a Dios. Y Dios tiene su pueblo y esto. Pero, ¿sabe qué? Dios nos hace entender que Él está esperando cada día el que podamos ir a su presencia y de entregarle nuestro corazón y entregarle nuestras heridas. Cuando usted y yo hacemos eso, mi hermano, es glorioso porque Dios empieza a trabajar y Dios empieza a meter su mano con mucho amor, mi hermano. Dios lo hace con mucho amor, con mucho cuidado, ¿verdad? Así como las mamás cuidan a sus bebés, que nos lavamos las manos y no sé, tenemos todos los cuidados, ¿verdad? Dios así lo hace con nosotros porque sabemos que el bebé es sensible, que su piel es delicada, que su cuerpo es tierno, es frágil. Así trabaja Dios con nosotros. Nuestro Dios es un Dios de amor. Tenemos que creerlo, mi hermano. Necesitamos recibir el perdón y el amor de Dios.
necesitamos creer que Dios nos ha perdonado aquello en lo cual hemos fallado y empezar a caminar en ese perdón. Mi hermano, algo que a mí me liberó fue hace muchos años. Me parece que fue, bueno, no recuerdo exactamente quién fue, pero fue uno de los jóvenes de la iglesia, le estoy hablando, cuando yo me convertí, hace, gracias a Dios, 18 años, vamos para 19 años, por la misericordia del Señor. Bueno, en aquel entonces, ya recuerdo quién fue. Bueno, esa persona dijo, platicando, es que en el momento que tú le pides perdón a Dios, en ese momento Dios te perdona y te limpia. Decía, y Dios te limpia y ya no está más tu pecado. Y a veces nosotros nos ponemos traje de buzo, decía, y nos vamos y nos sumergimos a lo profundo de la mar. No sé si recuerda, la palabra dice que el Señor nuestros pecados los lanza a lo más profundo de la mar para no acordarse más de ellos. Y decía, y a veces nosotros nos ponemos el traje de buzo y el equipo para bucear y nos sumergimos y decir, Señor, acuérdate que yo la regué en esto, Señor, y lo traemos aquí a nuestra conciencia. Entonces, eso no nos va a dejar avanzar, mi hermano. Yo tengo que recibir el perdón de Dios y tengo que avanzar por la fe, independientemente de cómo me sienta. Porque Satanás, dice la Escritura, que él es el acusador, el que acusaba a nuestros hermanos, dice en Apocalipsis, día y de noche, es el que estaba todo el tiempo. Satanás no se cansa de estarlo acusando, de estarlo culpando, pero es trabajo suyo, mi hermano, el despojarse de la culpa, el recibir el perdón y el amor de Dios y caminar y seguir adelante, mi hermano. Amén. Entonces, debemos de creer el amor de Dios. Debemos declararlo, declárelo todos los días. El Señor me ama, el Señor me perdonó y yo perdono a aquella persona, yo perdono a aquel que me defraudó, a aquel que me mintió, a aquel que me abusó, a aquel que me ofendió, que me lastimó, aquel que por aquella causa hizo aquello. No sé, mi hermano. Le reitero, no menospreciamos lo que hayamos vivido, pero no podemos quedarnos en esa situación. No podemos quedarnos como el paralítico, es que no hay quien, ¿sí? Decimos, es que esto me pasó, es que dice esto, es que aquello, basta, mi hermano. Póngase un alto y decir, Señor, lo recibo en tu nombre, recibo tu perdón. Yo perdono y sigo adelante. Amén. Entonces, el otro punto es restaurar mi relación con Dios. A veces esto requiere de tiempo, mi hermano, ¿sí? Porque tenemos un falso concepto de Dios por causa precisamente de nuestras heridas. Recuerde, las heridas forman en mí una forma de pensar. Entonces, una persona que no fue amada, obviamente no va a creer que Dios le ame, que la gente le ame. A veces nosotros tenemos tanto temor de ser rechazados que estamos tan al pendiente de cada palabra, cada texto que mandamos, de cada actitud que tenemos y no somos naturales o no somos libres, ¿sí? No quiere decir que no cuidemos nuestra forma de dirigirnos, ¿verdad? Obviamente tiene que haber respeto, etcétera, ¿verdad? Dependiendo. Pero a veces estamos tan al pendiente, así como que camináramos sigilosamente con quienes nos relacionamos, porque tenemos temor al rechazo. Y decimos, es que dije, es que hablé, es que comenté aquello, o es que se me va a tomar a mal, o es que, bueno, a veces es, mi hermano, porque tenemos temor a ser rechazados, ¿sí? O a veces suceden ciertas situaciones y creemos, es que es mi culpa porque hice. Y sabe que siempre nuestras
relación con Dios la proyectamos con la gente, ¿sí? Por eso la semana pasada yo le comentaba, mi vida espiritual, de mi vida espiritual se desprenden o si hay una relación, una vida espiritual, una relación con Dios sana, eso me va a ayudar a que yo tenga relaciones sanas, ¿sí? De ahí parte todo, porque todo mi sanidad parte de mi relación con Dios. Entonces, a veces, hay estos problemas, ¿verdad? Cuando somos personas temerosas al rechazo o personas que vivimos rechazo, personas que vivimos culpa, temor, falta que no recibimos perdón o respeto. A veces estamos así, llevamos esta situación a Dios, sí, a nuestra relación con Dios. Entonces no podemos creer, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Dios. Amén. Entonces, yo tengo que restaurar mi relación con Dios. El Señor me perdonó, Señor. Padre, aquí estoy de nuevo. Sí. Padre, todo esto te lo entrego. Y empezar a tener, así como el hijo pródigo. Mi hermano, el hijo pródigo pudo haberse negado. Cuando él regresó, él venía herido en su corazón, ¿sí? Él venía con culpa. Él dijo, regresaré a la casa de mi padre. Y aunque sea, no sé, un jornalero más, ¿sí? Ahí hay muchos jornaleros con abundancia de pan. Voy a regresar yo creo que el hijo pródigo decía, aunque llegue como el del rango más bajo de los siervos de la casa de mi padre. Pero, ¿sabe qué pasó? Cuando llegó el hijo pródigo, el padre lo recibió con honores. El padre lo recibió y mandó a vestirlo. Y le pusieron vestido nuevo y anillo y calzado. Pero sabe que a veces Dios quiere hacer eso con nosotros y nos negamos a ser vestidos y nos negamos a usar el anillo y nos negamos a ser calzados porque tenemos esa culpa y nos lo llevamos a la presencia de Dios. O decimos, Dios no me puede amar. Y seguimos por años pidiendo perdón, pidiendo perdón, pidiendo perdón. Y decir, Señor, límpiame. Y te sigues sintiendo sucio. O te sigues sintiendo culpable. O sigues llevando aquella culpa, aquellos miedos. Y el Señor nos está pidiendo que restauremos nuestra relación con Él. Que creamos lo que Dios nos habla en su palabra acerca de cuál es su percepción hacia con nosotros. Amén. Cuando empezamos a experimentar la sanidad interior, nos daremos cuenta que nuestra relación es mucho más diferente, hay más libertad, más deseos de estar con Él. Amén. En la medida que Dios vaya sanando, se debe de incrementarse nuestro deseo de buscar a Dios, ¿sí? Tenemos que encontrarlo como dice la Escritura, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Obviamente la carne es carne y no va a querer buscar las cosas espirituales, pero en la medida en que Dios vaya sanando, bueno, yo voy a encontrar deleite, ¿sí? Yo voy a encontrar plenitud, yo voy a encontrar gozo. Sí, yo voy a encontrarme con un Dios que me ama, que no me está acusando, a un Dios que no está enojado, como a lo mejor el esposo, como a lo mejor el papá, como a lo mejor el jefe del trabajo, que siempre está enojado, que siempre está enjuiciando, que está aquella figura de autoridad, ¿verdad? O aquella persona con quien tenemos una relación estrecha, bueno, que siempre está culpando, que siempre está juzgando, que siempre está esperando el momento para tumbarnos, ¿verdad? No, Dios no está enojado con usted, mi hermano. Yo eso, híjole, cómo batallé para creerlo, que Dios no está enojado. Y luego uno dice, es que, y estás buscando ver en qué la regaste, en qué estoy mal, pero en un sentido de culpa. Porque sientes la mirada de Dios como un Dios enojado permanentemente. Y Dios no está enojado. Dios nos está esperando para corregirnos, ¿verdad? Para instruirnos,
para disciplinarnos, para restaurarnos, pero no está enojado. Si entre tanto yo venga en humildad, amén, menesteroso, si con un corazón humillado, contrito, amén. Y déjeme, le termino de leer esta parte, dice, en muchos de los casos Dios nos pedirá que le pidamos perdón a las personas. Bueno, este es otro punto. Tenemos que restaurar nuestra relación con Dios, pero también será necesario en muchos de los casos que yo restaure mi relación con otras personas. Ahorita me estoy recordando y me dio mucho gusto porque en una persona se veía dureza, pero en esa persona se veía tanta disposición que yo vi una obra así, mi hermano, así súper rápida. Y a veces como que malas caras y como que yo, ay, pero cuando yo veía esas cosas yo decía, estamos en proceso, no somos una obra terminada, no somos una obra terminada, hay disposición, hay fe, hay esfuerzo, hay servicio. Bueno, a mí me da mucho gusto que ahora yo siento una relación muy, muy armoniosa, muy hermosa, ¿sí? Porque es gente que se deja restaurar, mi hermano, que está entregando, ¿sí? Y empezamos a cambiar ese tipo de asperezas, ¿no?, que hay en nosotros. Y decir, ah, caray, soy medio feíta de carácter, lo tengo que moldear, ¿sí? O soy medio llevada, tengo que bajarle, hay que respetar. Muchas cosas que uno viene cargando, mi hermano. A veces somos demasiado introvertidos o serios. Bueno, voy a saludar y empezamos a restaurar cosas, ¿no? O a veces, mi hermano, cuando alguna persona nos ha dañado, nos cuesta trabajo restaurar esa relación, ¿sí? Porque hay falta de perdón o está esa batalla. En ocasiones Dios quiere que busquemos esa restauración, ¿verdad? Eso ya es algo en este sentido, ¿verdad? Cuando hemos sido dañados por una persona, tenemos que ser guiados por Dios, ¿sí? Para saber si Dios quiere que se restaure esa situación, ¿sí? Esa relación. Ya ahí el Señor nos tendría que decir si alguien que nos ofendió, alguien que nos dañó, si Dios quiere que la relación sea restaurada, sanada, ¿verdad? No siempre el perdón asume que tenemos que restaurar relaciones, ¿sí? Hay casos, eso que Dios no lo vaya dictando, ¿verdad? Obviamente si es una persona con la que tengo relación, sí, continua, ¿verdad? Bueno, entonces, pues sí tendría yo que buscar una restauración. Y por último, mi hermano, la palabra. Sí, esto es muy importante, extremadamente importante para mi proceso de sanidad, ¿sí? Y ya estoy terminando con esto. Bueno, estoy a punto, ¿sí? Mi hermano, la palabra de Dios es medicina, ¿sí? Así tal cual lo dice la Escritura. Aquí en Juan 8:32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la medida que yo conozco, yo tengo, mi hermano, que tomarme la palabra para ser sanado, ¿sí? Ahí en el Salmo 107, ahorita leíamos una parte, más adelante dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios me sana, mi hermano, por eso es que yo tengo que ser muy
extremadamente sensible a la palabra de Dios, ya sea predicaciones, ya sea la lectura, ¿verdad? Mis tiempos de devocional, de lectura en lo íntimo, en lo personal, individual, mis tiempos en que yo recibo el mensaje de Dios en la iglesia y de las diferentes formas que Dios me habla. Yo tengo que atender a la palabra de Dios, mi hermano. Si yo no recibo, si yo resisto a la palabra de Dios, al consejo de Dios, yo no voy a poder ser sanado, mi hermano. Al contrario, mi situación se va a ir más para abajo. Yo tengo que recibir, atender al consejo y caminar en la palabra, ¿sí? En Santiago 1:21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿sí? La palabra nos salva las almas y la palabra salvar o salvación tiene que ver con liberar. Entonces, ¿cómo voy a ser yo sanada, liberada de mi alma? Bueno, yo tengo que recibir con mansedumbre. Cuando Dios me dice perdona, pues tengo que perdonar, ¿sí? Atender al consejo. Cuando Dios me diga, no sé, atiende a tal consejo, a tal situación, restaura tal relación, cambia esto que hay en ti, entrégame esto. Bueno, yo con mansedumbre, Señor, aquí estoy. Amén. Aquí en Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Amén. Tenemos que guardar la palabra, creerla, ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos dice oírlas y guardarla, nos está diciendo atiéndelas, ¿sí? Créelas y atiende y obedece. Amén. Dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, fíjese lo que dice aquí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay otra versión que dice, porque determina el rumbo de mi vida. Fíjese qué tremendo. Yo tengo que guardar mi corazón porque esto va a determinar el rumbo de mi vida. El que yo alcance los propósitos de Dios, el que yo pueda vivir esa plenitud, esa libertad, ese gozo, esa paz, ¿sí? El que pueda ser restaurada. Fíjese lo que dice otra versión en el versículo 23. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida, ¿sí? Que cómo está en una relación tan estrecha nuestra condición del alma y nuestra forma de razonar y de pensar, ¿sí? Y termino con esto, ahora sí. Hay diferentes niveles, mi hermano, para la sanidad, ¿sí? Número 1 es conocer que tenemos heridas y entregarlas. Es el primer nivel, ¿sí? Es el primer, en primera instancia, lo que me va a llevar a una sanidad. Y es todo esto que le acabo de mencionar. Si conforme vayamos avanzando, vamos a ver algunas heridas, ¿sí? Ya detenidamente, cada caso que probablemente nos vamos a identificar, ¿sí? Entonces, el otro nivel es cuando Dios me saca a la luz el daño, ¿sí? Y nos confronta. Bueno, el primer punto es cosas que yo ya sé o que son mucho más fáciles de detectar, ¿no? Pues que me deprimo, pues que soy a veces soy muy sentida, todo me da para abajo, tengo temor a ser rechazado, tengo complejos de inferioridad, tengo problemas de culpabilidad, tengo muchos temores, sufro de mucha ansiedad, tengo falta de perdón, estoy amargado, estoy frustrado, cosas que probablemente yo pudiera detectar muy rápidamente, obviamente con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo y por la palabra. Pero el otro punto es cuando Dios te empieza a sacar, ¿sí? Este es el siguiente nivel de la sanidad.
Algo así como dice en Ezequiel 8, que Dios llevó a Ezequiel a ver la condición del templo y le mostró todas las abominaciones. Está fuerte ese capítulo. Y Dios le mostró en sí a lo que se refiere es la idolatría, sí, toda esa parte. Dios le mostró cómo el pueblo se había ido tras otros dioses. Entonces, en el proceso de sanidad, mi hermano, van a empezar a brotar todos esos dioses, porque a veces situaciones que hay en nosotros las hemos convertido en dioses, ¿sí? Porque en eso está centrada nuestra alma y nuestra mente. Son ídolos, y por eso el pueblo de Israel en el proceso de su salida, ¿verdad? En el inter de Egipto a la tierra de promesa, el desierto, ellos empezaron a pedir que Aarón les hiciera una imagen, ¿sí? Y empezaron a idolatrar, porque en nuestro corazón hay mucha idolatría, ¿sí? Idolatría es que algo tome el lugar de Dios en nuestro corazón, y a veces la culpa, la baja autoestima, como yo le decía ahorita, a veces tenemos la atadura favorita, ¿verdad? Es que yo me tengo que sentir deprimida, no estoy a gusto, si no me siento, como si fuera mi hábitat, ¿sí? El ambiente deprimido, el estar enojada, el estar culpando, el estar amargada, sí, tenemos, le digo, esa atadura favorita. Bueno, Dios nos empieza a confrontar, sí, ese es un proceso algo difícil, es duro, porque va a ser el que yo empiece a renunciar, mi hermano, el que yo me tenga que humillar delante de Dios, sí, y decirle, Señor, quítame esto, desarraiga lo envidiosa que soy, lo amargada que estoy, lo deprimida que soy, Señor, y Dios nos empieza a confrontar y nos empieza a hacer ver, y a veces a través de gente, ¿verdad? A veces si tenemos problemas de temor, Dios nos mete a situaciones donde tengo que enfrentar el temor. A veces si yo soy una persona con baja autoestima, empezamos a tener jefes que nos oprimen, que nos humillan, ¿sí? Que nos hacen ver nuestra suerte, o gente que te trata mal, ¿sí me explico? O problemas, situaciones, mi hermano, a veces sí es falta cuando es temor, cuando no hay una confianza en Dios, bueno, se vienen situaciones donde no te queda de otra más que confiar en Dios y tomarte de la palabra de Dios. Y así, mi hermano, como decimos nosotros, hay una lija, ¿verdad? Una persona caray, como que empieza a ser tu lija y que puede ser ofensiva, puede ser criticona y te empieza a lijar. Y tienes que usar la palabra de Dios y empezar a tomar la palabra de Dios y usar, como dice el hermano Matías, nuestras armas de guerra, perdonar, confrontar, no hablar, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesús enmudeció y no abrió su boca, ¿sí? En ese proceso de crucifixión. Y ahí es donde yo tengo que usar, ¿verdad? Esa enseñanza y no me voy a hablar, me voy a callar. Y Dios nos empieza a confrontar y a sacar todo aquello. La confrontación es lo más difícil, mi hermano, pero es el sello, ¿sí? Es el cortarle la cabeza al Goliat. Haga de cuenta que es eso. Entonces, es glorioso, amén. Pero Dios nos va llevando conforme a diferentes etapas, en las etapas que vamos viviendo, ¿verdad? Dios nos lleva de poco en poco, porque Dios es bueno, mi hermano. Dios no nos va a restregar nuestros errores, sabes que estás mal en esto y en esto y en esto y en esto, y ya después dice, Señor, era un desastre, Padre. Y a veces cuando ya salió uno de todo esto, mi hermano dice, si yo esto lo hubiera pasado años atrás, estuviera deprimida. Ya hubiera actuado así, hubiera actuado así. Por eso es muy bueno todas las confrontaciones, mi hermano, aprovéchelas, ¿sí? Con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, y enfréntelas con mucho valor. Amén. Entonces vamos a orar y si Dios nos permite, la próxima semana estaremos nuevamente con la continuación de este tema. Vamos a hablar acerca del alma, de las fortalezas mentales. Y que toda esta semana, mi hermano,
Si usted está recibiendo esta palabra, lo más probable es que en toda esta semana Dios le empiece a hablar con respecto a esto, ¿sí? Dios nos empieza a hablar y nos empieza a hacer entender muchas cosas, o empieza uno a sentir, caray, yo ya no me deprimía, y Dios te permite, ¿verdad?, empezar a sentir otra vez ese temor, esa depresión, esas cosas. Sí me explico, pero es para desarraigarlas de nosotros. Entonces, vamos a ser muy valientes, muy esforzados. Amén. Como dice la Escritura, en Dios haremos proezas. ¿Y sabe qué significa proezas? Es actos de valentía. Y solamente alguien muy valiente, mi hermano, puede ser restaurado y puede ser sanado. Amén. Entonces, recuerde lo que dice la Escritura: el reino de los cielos sufre violencia, y de verdad es de valientes, mi hermano, el entregarle tu corazón a Dios y decirle: mete las manos, Señor, y quita todo aquello que me tienen en esta condición, sí, porque es un confrontar. Amén. Entonces en Dios haremos proezas, sí, y Él va a entregar a nuestros enemigos, a derrotar a nuestros enemigos, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, adoramos tu nombre, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos con todo el corazón, Padre, que nos des la fuerza, que nos des el valor, Señor, que ninguno de nosotros, Señor, sea una persona que sienta lástima propia. No, Señor. No, esto no viene de ti, Señor. Pedro le dijo a Jesús: ten compasión de ti. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo. ¿Sabe qué, mi hermano? El sentir lástima propia es un tropiezo que nos pone Satanás para nuestro proceso de sanidad. Por eso declaramos en el nombre de Jesús que en ti, Señor, somos valientes, somos esforzados, Padre Celestial, que nos ayudas a vencer, Señor, que nos traes una sanidad, Señor. Yo oro por mis hermanos, declaro que somos libres, Padre, en tu nombre, Señor, que tú nos ayudas, Señor, que tú nos fortaleces, Padre, que nos das ese valor, ese denuedo, ese ímpetu, Padre, desde lo más profundo de nuestro ser. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, creemos que estás con nosotros en este proceso, Señor, que tú nos amas, que tú nos abrazas, que tú nos tomas de la mano, Señor. Y aún, Señor, tú nos llevas en tus brazos, porque tú nos amas, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú eres una obra poderosa en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo declaro que cada uno de nosotros llegaremos a esa tierra de promesa, Padre, y seremos como aquel Josué y Caleb, Señor, con aquella mentalidad transformada, no una mentalidad de esclavo, Señor, sino una mentalidad de guerrero, Padre, una mentalidad de conquista, Señor, una mentalidad positiva, una mentalidad con esperanza, una mentalidad que ve oportunidades, que ve tu gloria, Señor, que ve no el problema, sino que ve a ese Dios poderoso, así como hablaba David, Señor, que tú entregarás a nuestros enemigos, Señor. Él no veía lo grande de Goliat. Él veía que Dios estaba con él. Así nosotros, Señor, te vemos en nuestros procesos, Padre, que tú estás con nosotros y que tú nos entregas la cabeza de nuestros enemigos, Señor. Que nosotros hollaremos a nuestros enemigos, que estaremos por encima de la depresión, de la amargura, que estaremos por encima, Señor, de la falta de perdón, de la depresión, Padre, que es la muerte, que tú nos has dado victoria, Señor, contra la muerte. Padre Celestial, que nosotros no somos los pobrecitos, Señor. Nosotros somos tus hijos, Padre, y nos levantamos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Declaro tu bendición, Señor, y declaro victoria en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por tu grande amor, Señor.
que no solamente nos lo hablas, que nos lo has demostrado con ese sacrificio glorioso, Señor. Lo recibimos, Señor, lo atesoramos, lo abrazamos